Hola a todos y todas, sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso tutorial de Procreate en Miss Dani Escalona. Yo soy Dani y hoy veremos cómo podemos trabajar la iluminación, los reflejos y las sombras en Procreate. Bien, en lo primero que trabajaremos en el video del día de hoy es en la iluminación artificial. Para eso yo he creado aquí un círculo al que apuntan diferentes rayos de luz para esquematizar de manera más clara cómo funciona la iluminación de formas, ya que dependiendo de dónde nosotros pongamos nuestra fuente de luz, veremos distintas caras del objeto iluminadas, y donde esos rayos de luz no llegan en el objeto, entonces ahí corresponderán las sombras. En este caso, al ser un círculo, entonces veremos iluminados distintos ángulos del volumen del objeto, en donde dejará de ser una figura plana y a través de la luz y la sombra se transformará en una esfera. Para entender mejor cómo se proyectan los rayos de luz en el objeto, debemos imaginarnos las tangentes de este respecto a los rayos de luz. Y para eso he creado esta capa donde vemos una proyección del objeto en la base, y estos puntos negros que están aquí serían las tangentes donde el rayo de luz va a intersectar el objeto. Y al proyectar este óvalo abajo del objeto, podemos saber de manera mucho más gráfica dónde estaría ubicada la sombra en este caso, que sería toda esta zona. Toda esta zona. Entonces, esto que acabamos de ver aquí, si yo lo pinto y lo oscurezco, tenemos esta otra capa, a lo que llamamos sombra proyectada, provocada por una luz directa y fuerte. Si tuviéramos una luz directa y suave, la sombra se vería atenuada en los bordes como tengo aquí. Entonces, en un dibujo generalmente tenemos dos tipos de sombra: la sombra proyectada que acabamos de ver y la sombra propia del objeto que a través de distintas capas yo he ido generando este efecto. Donde el círculo que teníamos al comienzo ha dejado de ser una figura plana y se ha transformado en una figura que tiene tridimensionalidad, es decir, ahora es una esfera. Para esto yo he creado 6 capas con la función de máscara de recorte, que habíamos visto en uno de los videos de las clases previas, para afectar solo el objeto de la capa de abajo, que en este caso es nuestro círculo. Entonces he hecho 3 capas, las he dedicado para las sombras y 3 capas para la iluminación con un pincel extra suave. Comencé a pintar la sombra 1 con un color más oscuro que el de nuestro círculo. Luego la sombra 2 aclaré un poco más el color, y en la sombra 3 hice lo mismo. Luego hice lo mismo aclarando colores con las capas de iluminación, y como resultado hemos obtenido nuestra esfera. Que a diferencia de la luz artificial, la luz natural hace referencia a la iluminación directa de los rayos del sol, que apunta e ilumina de forma paralela a la Tierra, por lo que los rayos de luz no tienen una inclinación, sino que apuntan como si fueran rayos rectos sobre nuestro objeto. De igual forma, tendremos nuestros dos tipos de sombra, la sombra proyectada y la sombra del objeto.
Si ahora volvemos a nuestra esfera de iluminación artificial y la comparamos con la esfera obtenida con la iluminación natural, podemos observar de mejor forma las diferencias, donde en la primera la luz es mucho más directa, mientras que la esfera con luz natural está más iluminada y por ende la sombra proyectada es menor, debido a que en esta los rayos de luz entran de forma paralela y en la luz artificial entran de esta otra forma. Por otro lado, también debemos ser conscientes en nuestros proyectos de los reflejos. Porque así como ya vimos en este video que tenemos sombras e iluminaciones, también tenemos reflejos. En este caso, estos se proyectan desde el suelo de nuestra esfera hacia la misma, es decir, rebotan en distintas direcciones. Entonces, si hacemos caso a la iluminación indirecta que llega a través de nuestros reflejos, podemos darnos cuenta de que la iluminación por reflejos le daría en estas zonas a nuestra esfera, proporcionándole más carácter. Entonces, a esto le llamamos reflejos de luz, pero también existen los reflejos de color. Es decir, son los reflejos que proyectan los objetos cercanos a nuestro objeto principal. Por ejemplo, si ponemos un muro verde aquí, obtendremos un leve tinte verde proyectado sobre nuestra esfera, ya que la luz que llega de este muro también rebota sobre nuestro objeto. Así que de forma muy simple hemos logrado que nuestro círculo, como figura plana que teníamos al comienzo del video tutorial, se haya transformado en cada una de estas esferas con diferentes tipos de iluminación, reflejos y sombreado. Si trabajan en sus ilustraciones o proyectos implementando las cosas que hemos visto, pueden etiquetarme en Instagram para que yo también pueda ver qué han hecho ustedes y el avance que han logrado. Bueno, de ahora en adelante hemos terminado los tutoriales de teoría sobre el uso de Procreate, así que ahora comenzaré a subir videos prácticos donde ilustraremos aplicando los conceptos que hemos aprendido y los subiré a mi otra lista de reproducción del canal llamada Ilustraciones y Procesos, además de hacer ilustraciones en tiempo real y también speed paints en Procreate para todos ustedes. Y además haré videos sobre cómo podemos crear nuestro portafolio de ilustración utilizando Instagram o cómo podemos mejorarlo si es que ya lo tenemos para mostrar nuestro trabajo y muchas sorpresas más. Ahora que ya aprendimos la teoría, es cuestión de aplicar lo aprendido. Muchas gracias por quedarse hasta el final y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video nuevo, y tampoco olviden que pueden seguirme en Instagram en Miss Dani Escalona. También recuerden que tengo mi tienda online www.udanashop.com, donde también vendo productos de mis ilustraciones y otras cositas, así que pasen a visitarla y compren alguna cosita que les guste, ya que gracias a ello podré seguir creando contenido para todos ustedes. Bueno, besitos y nos vemos en el siguiente video. Bye.